Buenas noches, mi tripulación. Soy Yeriyam y sean todos bienvenidos a un nuevo pasaje de naufragios oscuros. La historia que estoy a punto de relatar le sucedió a un sobrino de mi papá hace un par de años, por lo cual es una anécdota muy sonada en toda la familia. Algunos familiares demuestran incredulidad ante la experiencia de mi primo, hacen burla de ello y la miran como algo divertido para reír. Por otro lado, a los demás familiares nos deja con la boca abierta cada que cuenta esta anécdota, ya que nos sorprende la forma en cómo él descubrió este escalofriante misterio. Para que sepan de qué estoy hablando, le daré inicio a esta historia, la cual es la siguiente. Mis padres me cuentan que allá por el año de 1973, en Mina, Nuevo León, una maestra les vendió la casa en la cual hemos vivido toda la vida. Ellos platican que esa mujer vivía sola, ya estaba muy grande de edad y no tenía familia a quien heredar sus propiedades, por lo cual ella, a último momento, tomó la decisión de poco a poco vender todos sus bienes, desde terrenos, ranchos hasta coches, y esta casa no fue la excepción. Cuando mi papá se enteró de dicha venta, de inmediato le informó a mi mamá sobre la casa y ella por supuesto que aceptó comprarla. Así que mi papá se dio a la tarea de negociar con esa señora. Se la vendió a buen precio y así fue como ellos obtuvieron esta propiedad. Más tarde, en 1976, la maestra falleció, que precisamente en ese año fue cuando yo nací, y desde que tengo uso de razón siempre hemos vivido allí. En esa casa he sido testigo de momentos muy bellos al lado de mi familia y mis hermanos. Vivimos etapas muy buenas y otras no tan buenas, pero que sin duda son dignas de recordar. Sin embargo, hay una experiencia que hasta el día de hoy me es imposible olvidar. Fue muy espeluznante vivirla y es algo que me llevaré hasta el día de mi final. Les explico. El terreno de la casa es muy grande, pues como bien saben, las casas antiguas siempre suelen tener ese tipo de patios. Dentro de nuestro terreno había una pequeña habitación más o menos como de 5 por 4, la cual mis padres la ofrecían como alquiler a la gente que necesitaba donde vivir. Pero en un determinado momento, esa habitación se dejó de rentar, por lo cual había ocasiones en que algunos de nosotros nos íbamos a dormir ahí. Cabe recalcar que yo era el que frecuentemente dormía en ese espacio, y es aquí donde me ocurre el siguiente suceso. Fue a finales de los años 90 cuando yo inicié a trabajar en la compañía de una empresa, la cual no diré su nombre, pero esta es muy reconocida acá en el estado de Nuevo León. Dicha empresa se encarga de administrar las fuentes de abasto de agua subterránea y residual. En ese entonces mi trabajo era algo tedioso y agotador, por lo cual requería mucho descanso y suficiente energía para poder impulsar con mayor fuerza mi cargo. Y para estar más cómodo y lograr un descanso satisfactorio, me iba a dormir en esa habitación. Las primeras noches fueron de mucha calma y serenidad. Sin embargo, los fenómenos de origen sobrenatural empezaron a manifestarse de una forma inesperada. Las primeras ocasiones que percibí este tipo de cosas, dentro de la habitación escuchaba pasos, risas, susurros y demás, pero lo que se escuchaba con mayor frecuencia y que fue el origen de todo esto, eran unos golpes fuertes en la pared. Al principio
Creí que se trataba de algún ladrón que quería robar la casa, o alguno de mis hermanos que intentaba jugarme una broma, pero caí en cuenta que no era así, y al transcurrir de los días, esto parecía ir más allá de lo normal. Una tarde que salí a realizar actividades en el patio, 3 vecinos que vivían al lado se acercaron para saludarme y charlar un momento, mientras que bebíamos unas cervezas. La conversación era normal, como cualquier otra, hasta que uno de ellos me hizo una pregunta, la cual me dejó totalmente confundido. Oye, compadre, ¿quién es el soldado que está parado en las noches afuera de tu cuarto? Ah, chinga, ¿cuál soldado? Si aquí nomás estamos nosotros. Sí, el señor que se ve ahí parado es como un militar. De hecho, todos los vecinos lo miran seguido. Al escuchar ese comentario, quedé completamente sorprendido, pues en ese tiempo casi nadie nos visitaba, solo uno que otro familiar. Obviamente de inmediato supuse que ese hombre que miraban los vecinos se trataba nada más y nada menos que de un fantasma. ¿Que cómo puedo afirmar eso? Pues como les digo, meses antes, dentro de la habitación se escuchaban golpes en la pared del lado donde yo dormía, y era por ese lado donde decían los vecinos que miraban parado a dicho hombre. Yo traté de olvidar esos rumores para no llenarme de temor y no sugestionarme, pero después me quedó más que claro que todo lo que ellos decían y miraban resultó ser cierto. Así estuve durante 2 años, escuchando noche tras noche esos golpes continuamente. Ya no daba el suficiente rendimiento en mi trabajo, porque esos ruidos no me dejaban dormir en paz y lo suficiente. Los vecinos me seguían diciendo que ese militar se seguía manifestando afuera de mi cuarto, hasta que una noche lo comprobé con mis propios ojos. Yo ya tenía las luces apagadas y me disponía a dormir, cuando de pronto se escucharon nuevamente esos golpes en la pared, por lo cual me puse en la alerta y me levanté rápidamente de mi cama. Cuando dirigí la mirada hacia esa parte de la pared, me llevé una impactante sorpresa que me paralizó hasta el corazón. Pues en esa zona donde provenían esos ruidos, para ustedes tal vez era imposible creerlo, pero vi parado un hombre con uniforme de militar. Quería gritar, pero en ese instante no tenía aliento, ni mucho menos me salían las palabras con fluidez. Ahí estaba parado observándome, tal y como dijeron los vecinos, pero esta vez estaba dentro de mi habitación y lo tenía frente a mí. Por unos segundos cerré mis ojos para rezar, y cuando los volví a abrir, ese hombre ya no estaba. Encendí la luz del cuarto tratando de buscarlo, pero ya no logré ver nada. Entonces reaccioné que tenía que hacer algo, pues ya era el colmo. Ya no podía seguir esto así. Lo que hice fue lo siguiente. Me di a la tarea de ubicar con un lápiz la zona exacta donde vi esa ánima, pues tenía la certeza que detrás de sus adobes algo se ocultaba y yo tenía que descubrirlo. No perdí más tiempo, y al día siguiente, de inmediato tomé un pico y empecé a demoler toda esa zona de la pared. Y lo que me encontré me dejó completamente inmóvil. En el interior del adobe encontré restos de hueso humano con un color amarilloso. Cada que iba rompiendo salían distintas partes del cuerpo. Primero salieron los pies, después la cadera, los brazos, las piernas y finalmente salió el cráneo.
y más adentro del adobe estaba enterrado como una especie de estuche de madera alargado, por lo cual lo abrí y dentro de él había un rifle muy antiguo, como de esos de la época de la Revolución. Eso me impactó muchísimo y ahí fue donde lo entendí todo. Empecé a revisar cada uno de los huesos hasta que formé el esqueleto. Fue espeluznante ver algo así por primera vez y me quedaba claro que aquel esqueleto era de ese militar que se aparecía en la noche y era también quien provocaba aquellos golpes que me impedían descansar. Para bajar un poco la intensidad del miedo, y en son de broma exclamé y le dije: mira nomás, entonces tú eres el militar que no deja dormir. Tú ahí risa y risa hecho calavera, yo bien desvelado en el jale. Hombre, te la bañas, güey. Para entrar en contexto, mi hermano tiene una forrajera muy cerca de la casa, donde vende alimento para animales, por lo cual me dirigí a él para que me prestara un costal, vaciar ahí los huesos y enseguida enterrarlos. Le conté a mi hermano lo sucedido. Él se impactó mucho al escuchar esto y me dijo que él me acompañaba al panteón a enterrar los restos de aquel esqueleto. Ya cuando me dirigí al panteón a enterrar los huesos de aquel militar, dentro de mí sentía mucha tranquilidad y calma, pues todo indicaba que el alma de ese militar no estaba descansando en paz en el sitio donde lo dejaba. Finalmente busqué un punto para enterrar el costal con los huesos. Le recé un Padre Nuestro y un Ave María, y ahí lo dejé. De ahí en adelante, mis descansos por las noches volvieron a la normalidad, lo cual me dio una satisfacción enorme. Contento y despreocupado le dije a mi hermano: no, hombre, compadre, nomás lo enterré en el panteón y mira, santo remedio, a dormir a pierna suelta. Algunas de las personas a las que les conté dicha experiencia les cuesta trabajo creerlo, por lo cual terminan riéndose de mí. Pero les juro que todo esto que me sucedió fue totalmente cierto y es algo que jamás olvidaré. Muchas gracias, tripulación, por haber escuchado este relato. Si te ha gustado esta historia, pulsa el botón de like y suscríbete para más relatos como este. De igual manera, si el relato no fue de tu agrado, puedes regresar y quitar el like sin ningún problema. También les recuerdo que pueden enviar su historia al correo que aparece en pantalla y así posteriormente será narrada en este canal. Saludos y bendiciones. Atentamente, Naufragios Oscuros.